Hola mis amigos, una vez más quisiera dirigirme a ustedes y desear que en esta noche puedan meditar en lo que Dios nos ha enseñado en esta charla llamada Cartas de Dios. Iniciamos haciéndonos dos preguntas y es importante que ustedes analicen eso. ¿Cuál sería su título si tú fueras un libro? En otras palabras, si abrieran las primeras páginas de tu vida, ¿qué pensaría la gente al leerlas? Y es interesante cómo la Biblia nos define como cartas de Dios, leídas y conocidas por todos los hombres. Yo basé esta charla en 2 Corintios 3, del 2 al 3, y me gustaría rápidamente que ustedes leyeran conmigo. Ustedes mismos son nuestra epístola, decía el apóstol Pablo, es decir, una carta escrita, dice, en nuestro corazón y conocida y leída por todos. El versículo 3 dice: es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. En este momento algunos maestros, falsos maestros, estaban luchando en tratar de presentar una carta legitimizando su autoridad. Habían comenzado a llevar estas cartas y eran recomendaciones falsificadas. Estoy hablando de los falsos maestros en ese tiempo. Y Pablo, debido a esto, afirma de manera categórica que él no necesita presentar ninguna carta que le recomendara a él, que únicamente vieran el testimonio de los creyentes a quien él había presentado el mensaje del Evangelio de Cristo. Y es a donde Pablo escribe y le dice a los de Corintios: ustedes son cartas vivas, literalmente son cartas de Cristo, cartas de Dios. Sus vidas son leídas, les decía, y conocidas por todos los hombres. Y esto se refería a los salvados y a los no salvados. Habla de personas con el corazón suave o endurecido, que está viendo las epístolas de nuestra vida, sea quien sea, ricos, pobres, antagonistas, aliados, es decir, todos estamos en la mira de cualquiera de este tipo de personas. Hay una pregunta que quiero que se hagan esta noche: ¿cuáles son los temas predominantes que las personas pueden leer y considerar, y que usted y yo esperamos sean influenciados por ellas a aprender al ver nuestras vidas como creyentes en Jesucristo? La número uno de estas es, y aunque hay muchas otras, que una persona apasionada por Dios es una persona de fe. Y en el libro de Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esta fe? Supongamos que una persona no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, dice Pablo, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Aquí hay dos aspectos a considerar referente a la fe, y una de ellas es la fe en sentido general, y es la fe salvadora. Es esa fe que nos lleva a confesar a Jesús como único Señor y Señor de nuestra vida. Y es bueno considerar que la vida que vivo o que tú vives debe ser una clara declaración de lo que significa estar en una relación con Dios por fe. Una declaración de que mi pasión por Dios es una realidad. En otras palabras, tus acciones debe ser una clara epístola que se lee y es conocida por los hombres, de lo que significa estar en una relación con el Creador por la fe. Santiago describe sobre la fe desde un punto de vista humano, y Pablo describe su fe desde el punto de vista de Dios. ¿A qué me refiero? Como hombre, la única forma en la que sé que usted es salvo, de que tienes una pasión real por Cristo, es por lo que haces, por lo que yo no puedo ver tu corazón transformado, no puedo ver tu espíritu, pero puedo ver lo que haces y escuchar lo que dices. Es importante que tengamos esto en cuenta. Por eso decía el apóstol Pablo: muéstrame tu fe sin las obras,
Santiago, y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Hay otro punto importante que debemos de considerar en este momento, y es la fe que nos lleva a confiar en sus promesas. Las personas se ven, no se ve la fe, en el sentido de que puedas identificarla como una forma de identidad espiritual. Las acciones de las personas son lo que muestran si realmente confiamos en Dios, si realmente confiamos en sus promesas. Y hay muchos ejemplos referente a esto. Mis amigos, cuando crees en algo, harás algo. Cuando crees una promesa, vas a actuar de acuerdo, y eso es lo que se ve. Es importante que confiemos plenamente en que lo que Dios ha prometido, Él va a cumplir, porque dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero mi amigo, la fe, como dice una traducción, sin las acciones correspondientes está muerta. La fe necesita tener acciones correspondientes, y esto te hace que te veas como una persona que siente pasión por Dios. Y hay ejemplos como, por ejemplo, el de Pedro y sus amigos, de los pescadores. Ellos ya habían pasado toda una noche y no habían pescado nada. Estaban en el mar y no pescaron absolutamente nada. Y llega Jesús y les dice: oigan, lancen a lo profundo las redes para que atrapen peces. Y Pedro le dice: maestro, pescamos toda la noche y nada, estamos cansados y queremos ir a nuestro hogar a ver a nuestros hijos y a nuestra esposa, y tenemos hambre, ya limpiamos las redes. Y Pedro dijo: sin embargo, por tu palabra lanzaremos las redes. Pedro confió en la promesa que Jesús le dijo de que lanzaran las redes una vez más en lo profundo del mar y que iban a pescar. Y metieron todo a bordo una vez más, zarparon con el bote, lanzaron las redes, actuaron en la fe. La fe específica en las promesas de Dios se puede ver, y es importante. Y si leen este evento de Pedro, se van a dar cuenta que pescaron, y dicen que hasta las redes se rompían. Por eso es importante no solamente leer la promesa, sino actuar la promesa. Y un punto más, aparte de la fe que refleja a una persona apasionada por Dios, es el amor. Dice Juan 13, 34 al 35: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Importante esto. Las personas deben de ver. Ellos sabrán que observan a un creyente cuando nuestro amor se activa. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es importante que demostremos el amor hacia los demás, no importa que sean nuestros enemigos. La palabra dice que debemos de amar a nuestros enemigos. No importa que nos hagan daño, dice la palabra de Dios que debemos de amarlos y perdonarlos. El mundo sabrá, dijo Jesús, que son mis discípulos al verlos como una carta viva, cuando vean el amor y cuando vean su fe. Analicen esto, es algo simple, sencillo, recordando que el apóstol Pablo habla acerca de la fe que tiene el hombre en Dios, y el apóstol Santiago habla acerca de la fe desde el punto de vista del hombre. Y no es que se contradicen, es únicamente una posición. Recuerden, no podemos ver tu corazón, no podemos ver lo que piensas, pero sí podemos ver tus acciones, y se demuestran cuando creemos en las promesas de Dios y las ponemos en práctica. Dios les bendiga y que la pasen bien en este tiempo de meditación.